ejemplo aquí, si estos son unas líneas de las soldaduras y tal, pues podríamos casi... ¿Se ve esta zona? Sí, sí, sí. Podríamos reconstruir aquí con desconchoncillos las líneas de las soldaduras, o sea, del metal rayado. Podemos ir reconstruyendo poco a poco todas las líneas y darle más volumen. La idea es, si es un camuflaje invernal blanco, darle un blanco base, o sea, el color base como luz, ¿no? Sí, sí, de hecho Si fuera un verde sería el mismo base, ¿no? Porque hay proceso de desgastado, entonces sería darle el mismo base. Si el color que hemos desconchado es el verde sobre otro color o lo que sea, pues claro, obviamente usar el color que hemos utilizado al principio. Esto lo uso mucho casi con cualquier vehículo, con cualquier camuflaje, ya da igual sea arena, sea verde, sea blanco, pero siempre puedes volver al color base y volver a hacer este tipo de desconchones a base de puntitos para ir dándole un poco de vida. Todo esto hay que combinarlo junto con todo lo que hemos hecho anteriormente. ¿Os acordáis que aquí hicimos efectos de escurrido, luego lo hemos metido el óleo en blanco, ahora estamos haciendo esto? O sea, pero piensa que yo lo estoy haciendo en sitios diferentes todo el rato, pero todo esto habría que combinarlo en una sola zona, o sea, en un solo vehículo pintado todo igual, con lo cual empezaría a ganar mucha intensidad. Esto, ven por Perú, aquí tiene muchos seguidores, este año van a hacer el revés. Ya me gustaría ir por Perú, allí también tengo pendiente otra visita. Tú no has viajado, ¿no? ¿Eh? No, la verdad, este año poco, este año solo hemos estado ¿en dónde? En Tailandia. En Bangkok, en Shanghái, en Alemania. Llevamos 4 meses. Sí, pero otros años... En Dubái. Y Molins de Rey. Como parte apartada del mundo. Hombre, 4 meses ya está bien, ¿no? No, pero normalmente tenemos más viajes De diciembre para acá. de forma habitual. Molins de Rey ya está entre Dubái y todo, ya. Sí, a mí que también entre Dubái y Chicago, está Molins de Rey. O sea, que ya estamos entre los grandes del mundo. No, he estado a veces en pueblos chiquititos, por ejemplo, en Eslovaquia estuvimos... ¿Cómo se llamaba el pueblito de...? Eso, Litovski Hadro, que era un pueblito muy chiquitín, más pequeño que Molins, o sea, que no hemos estado siempre en ciudades grandes, a veces han sido pueblos realmente... Pasa para ti es especial, Molins de Rey. ¿El qué? Para ti es especial, Molins de Rey. Sí, ya os digo que yo aquí viví, aquí comencé mi carrera modelística y cuando estaba aprendiendo. Una pena no haberos conocido a todos cuando yo vivía aquí, la verdad. Yo iba mucho a Jordi Rubio los sábados y allí estaba todo el día enredando. Y aquí empecé, de hecho, mis primeros años publicando en el modelismo, en revistas como Steel Master, Military Modeling, y fue aquí en Molins y en Barcelona, cuando vivía también en La Sagrera y luego en La Sagrera y en Ronda de Dalt. O sea, ahí en esos sitios estoy viviendo y ahí es cuando comenzaba. Yo solo hacía mis maquetillas, empecé a publicar mis artículos por primera vez y yo no estaba metido en el mundo profesional ni mucho menos en aquella época y no viajaba tanto, como mucho iba al Trucks and Tracks, a Euromilitar o poco más, o algún concurso en España, pero era un modelista como cualquiera de vosotros. Lo que pasa es que a base de trabajar y años te vas metiendo y acabas convirtiendo esto en un trabajo y en una empresa para muchas personas, ¿no? Pero bueno, aquí he acabado y sigo haciendo lo mismo que hacía años atrás. Lo que pasa es que todo esto ya lo hemos hecho ya tantas veces en tantos sitios, ¿no? Que resulta más ameno y es fácil de hacer. Pero al principio no lo hacía todo tan bien preparado, menos hoy, que he olvidado todos los cambios, ha sido un desastre absoluto. Pero menos mal que hay un testigo del último en Verona, en Italia, que salió todo muy bien, ¿verdad? Sí. Estuvo genial. Él hacía de traductor de italiano, inglés, español, todo al mismo tiempo, y ahí nos conocimos. Y la verdad es que estuvo muy bien. Y era solo relacionado con tema de Gundam, de robots. O sea que... Bueno, me ha fallado el monitor para hacerlo más ágil, ¿no? Pero bueno, vamos tirando. ¿Qué os parece si os enseño también a hacer un poquillo de óxido? Y cómo difuminar los escurridillos de óxido de una manera... ¿Eso os interesa? Sí, pero ya acabamos. Bueno,
os lo voy a hacer en grande para que lo entendáis. Pero luego hay que hacerlo a tamaño finito, 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 como lo que vais a ver. ¿Se ve aquí? Ahora, sí. Ahí. Una pequeña Baja línea. un pelín. Ahí, perfecto. Vale. Pues aquí estáis viendo un par de chorretones de óxido muy chiquitines, Sí. muy finitos. Obviamente tienen que estar a escala, estos son 1,48. Mira, aquí también se puede ver, no sé si podéis ver aquí unos puntitos blancos que los Sí, y luego sí, los sí, sí, puntitos. Sí. Todo eso está trabajado con el puntito a puntitos. Todo en chiquitín. ¿Vale? Pero todo eso le da mucha nitidez, crispy, como dirían los ingleses. Queda crispy, queda muy cristalino, muy sharp, ¿no? muy fino. Y si hacemos eso en nuestras maquetas siempre van a quedar como más nítidas, con más precisión. Pero bueno, lo que vamos a hacer son los escurridos de óxido. Os voy a explicar el truco cómo difuminarlos bien para que queden chulos, para que no quedan como manchas de sangre que he visto a veces o cosas así raras. Pero lo voy a hacer grande, ¿vale? Para que se vea claro. Entonces, y además lo voy a hacer primero lo voy a hacer aquí. Bueno, podemos utilizar tanto el streaking de óxido como el óleo de óxido, pero es indistinto en este caso, cambian un poco los colores y la densidad, pero el método sería el mismo. Entonces, insisto, lo voy a hacer muy grande, para que entendáis por qué lo vais a entender por qué lo hago tan grande. Imaginaros que hay un desconchón y voy a hacer la línea de óxido que cae. ¿Eso es grande? ¿Eso es grande? Eso es grande. Tú no has visto lo mío. Sí, no, pero esto sería casi a escala 1:1, un chorretón de óxido. ¿Vale? En realidad tendría que ser, voy a hacer aquí una escala para que vayamos teniendo un poco en consideración los tamaños, pero voy a intentar hacer aquí uno más finito, de cómo los haría yo. Y entrar un poquito más. Pues una pequeña línea, también estos son muy grandes, pero bueno. Un poquito más en talla. Vale. Haremos una línea más o menos así, con el color de óxido. Y este sería nuestro grandote para que veáis qué voy a hacer con él y la forma que tiene. ¿Veis que tiene una forma un poco como de estalactita, ¿no? Como un carámbano de hielo invertido, ¿vale? Más ancho arriba y más estrecho abajo. ¿Cómo lo vamos a difuminar? Para que veáis que el pincel no influye mucho, lo que importa es la punta del pincel. Lo voy a hacer con un pincel gordo, con este pincel gordo, para que digas los días. Pero no importa, lo que importa es la punta. Entonces, se hace en dos etapas, en dos fases. Una vez más, ¿os acordáis del truco? Hombre, de Nagoya, mi amigo latino, pero que vive allí en Japón. Un saludo y espero que nos veamos en septiembre, a ver si es posible, allí en Tokio. Si puedes ir, por Tokio, que no sabemos, nosotros no nos vamos a poder mover. Pero un fuerte saludo a todos los amigos que están en Japón. Él habla castellano, no es japonés. Yo entiendo el japonés, coño. Bueno, pues lo vamos a hacer en dos fases. ¿Os acordáis del truco de untar, secar, que pesado una y otra vez? Pero espero que se os quede en la cabeza. Vale. Bueno, pues primero vamos a empezar de un lateral, difuminando de la mitad para afuera. ¿Se ve? Sí. ¿Veis? De la mitad para afuera. ¿Veis? He difuminado la mitad para afuera. Ahora lo giro y difumino la otra mitad, dejando una zona más intensa en el medio. Vale, pues básicamente esto es como se haría un difuminado de óxido, pero ahora en chiquitín. Vamos a verlo. O sea, esto es el ejemplo teórico, para que lo entendáis de un lado primero y luego del otro. ¿Vale? Porque si los dos los difumináis del mismo lado, no lo cargaríamos y no dejaríamos un hilillo en el medio más intenso.
Por eso se hace de los dos lados. Y ahora vamos a hacerlo en los chiquitines con un pincel más pequeño. Vale, ahora en chiquitín, ¿lo amplío más? No, no, está bien. Soy bien. ¿Se ve? Sí. ¿Esta zona? Sí. No se ve. Ah, tira un poquito para arriba, tira un poquito para arriba. Ahora, ahí enfoca bien, perfecto. Ahí no te muevas. Vale, pues aquí lo mismo. Primero difuminamos un lado. Fijaros qué finito queda. Y ahora giramos y difuminamos el otro lado. Esto es con óleo, Sí, pero también tienes tú el streaking de de óxido, óxido. ¿no? Sí. ¿No sería lo mismo? Me resulta más cómodo a mí con el streaking que con el óleo. Pero sería lo mismo, ¿no? Sí, el método es el Sí. mismo. Pero como he pillado el primero, Vale. el del óleo, lo he hecho con el óleo, pero me gusta más el streaking, el color que tiene el streaking y más flexible. Pero fijaros qué finura. No queda nada mal con el óleo. No, queda mejor con el otro. Es un tema de tono y de densidad. Ya. Es más fácil con el streaking, un poquito más fácil. Es menos denso. Con el óleo mancha más. Pero fijaros cómo se estira el color, esto porque es óleo. Con el streaking se estiraría menos, por eso me gusta más el streaking. Pero esa es la manera de hacerlo finito, finito en una superficie. ¿Vale? Y si queremos hacerlo más corto, lo vamos quitando del final, pero siempre con más intensidad en el medio. Cruz. ¿Qué ha pasado? Ya me pongo yo. Bueno, habéis visto, ¿no? Qué sencillo. Sí. El truco es un lado y el otro con el truco de limpiar, secar, tal. Eso, quede siempre el... claro, al hacerlo de los dos lados, siempre nos va a quedar súper recto. En zonas más chiquititas pues va a ser más complicado, pero bueno, aquí veis un poco la diferencia en tamaño grande y en tamaño finito como debería ser, y los podemos hacer más sutiles, más intensos. Si eso lo acompañáis de los desconchones que hemos hecho anteriormente, pues ya genial. ¿Vale? Esto sería uno de los últimos pasos que iríamos haciendo al final. Obviamente todo esto junto, al mismo tiempo, habría quedado muy jugoso, ¿no? Habría quedado muy intenso de efectos. Este es un ejemplo un poco más avanzado. Tampoco aquí está totalmente acabado, pero aquí podéis ver un poco pues, cómo iría quedando una torreta completa, pero le faltaría mucho trabajo y más precisión, porque esto también es de una demostración. Por último, y aquí ya no lo puedo hacer, serían las partes horizontales donde habría que meterle pigmentos de tonos de polvo, de tierra, etcétera, etcétera, para unificarlo. De hecho, aquí ya le metí un poco, que se puede apreciar en algunas zonas, y le mata el blanco, de hecho, pero tendríamos que aplicar todo el polvo alrededor de todos esos detalles. Más cosas. ¿Alguna pregunta que tengáis en concreto del tema invernal? ¿Qué tono de pigmento utilizarías? Tonos medios o claros en un principio, no muy oscuros, porque el tono de pigmento oscuro representaría tierra húmeda. Entonces, siempre os recomiendo para las zonas horizontales, sobre todo si trabajáis sobre verde o sobre gris, tonos medios o tirando un poquito a claros, tipo polvo, que mate la superficie. Aquí no sé si le metí algo. Que las partes bajas son oscuros, ¿no? Debe presentar del barro, de hielo. Otra cosa sería el barro. El barro puede ser barro oscuro, puede ser barro seco, en las partes bajas. Sí, sí. O sea, puede ser de todos los tonos que quieras, las partes inferiores. Pero las partes horizontales, que son las que siempre olvida todo el mundo, tendrían que ser tonos de polvo, diferentes tonos. No metáis solo un tono de polvo, metáis varios, uno un poco más intermedios. ¿Se incluye con el fijador o simplemente con el rey? No lo cuento, lo hago, como diría Julio Jiménez. Sí. Para lo de la noche. Vamos a hacerlo rápidamente, si él nos da permiso. Es una hora menos. Es que no hay cosa más peligrosa que una mujer con hambre. Yo. Es peor que un cocodrilo.
ahí. Como todo. No, pero eso no, eso es malo. Eso no es malo. Esto es sano. Te quiero un chuletón. No quiero ratón, quiero niña sana. ¿Qué pasa? Bueno, tengo aquí 3 ejemplos de colores, ¿vale? Son 2 tonos claros y uno más oscuro, el tierra oscura, el polvo claro y este es el Europe Hair. Pues entonces, vamos a aplicar un poquito rápidamente para verlo como lo haríamos. Abro el zoom. ¿Se ha abierto? Sí, sí, perfecto. Vale. Un detalle muy bueno de los potecitos estos, que siempre se descoloren las letras. Hostia, es verdad. Sí, Sí, pero sí. porque esto va impreso con una impresora aparte y de tanto tocarlo aquí y de tanto... Sí, lo que tiro siempre es una cinta de enmascarar con el nombre puesto. Ya no sé. No, yo lo que recomiendo es pones un trocito de celo al principio y ya lo pones a la otra. Pero aparte luego está en la tapa. O sea que aquí no hay problema. Entonces... La tapa se puede cambiar. La tapa se puede cambiar. Un tema tan complicado. Muchas gracias, Willy. Un placer que estés ahí. Saludos. Bueno, vamos con el pigmento. ¿Cómo vamos a empezarlo a aplicar? Podemos hacerlo de 1000 maneras, hay muchos métodos, os explico solo uno muy sencillo, que es el más eficaz y el más rápido. Es aplicarlo en seco directamente. Comenzamos con algunos tonos, por ejemplo este tono clarito, podemos aplicarlo de forma un poco aleatoria, podemos aplicar un tono intermedio un poco más oscuro en algunas otras zonas, como que hay más humedad. ¿Vale? Y seguimos aplicando aquí el tono claro. Y esto para un vehículo invernal, por supuesto. Ya os digo, he visto fotos de un Panzer III con camuflaje invernal sobre la nieve con toda la trasera llena de polvo, claro, como este tono. Por supuesto, en vehículos modernos se ve muchísimo. Y esto también nos va a matar un poco ese aspecto tan blanco y tan reluciente que suelen tener los vehículos invernales. Ahora, con el aguarrás, con el diluyente, ¿se puede ver esta zona? Sí. Ahí bien. ¿Aquí se ve bien? Sí. Vale, pues lo que vamos a hacer, una vez que hemos aplicado el pigmento, que veis ahí pequeños cúmulos, vamos a aplicar el diluyente, por capilaridad se va a ir expandiendo. Y podemos hacer 2 cosas, llegados a este punto. Lo dejamos secar tal cual lo hemos aplicado, o podemos empezarlo a fundir y a remezclar. Por ejemplo, podemos coger, empezarlo a mover y que se vaya mezclando, o bien podríamos dejarlo tal cual le he aplicado el diluyente sin tocarlo. Son 2 maneras muy diferentes, una nos va a quedar más irregular y la otra menos. Aquí lo estoy moviendo, corrigiendo y dejando acumular. A veces lo hago de una manera, a veces de otra, dependiendo un poco lo que quieras conseguir. ¿Vale? Siempre tiende a oscurecerse mucho cuando está fresco. Ahora nos viene bien el secador. Aquí es una regadilla puesta. Secador del agua. Ah, aquí. Ya estaban enchufados, ¿no? Importante tapar los botes. Con el diluyente ahora no te vas llevando todo lo anterior. No, porque si está seco, Ya, pero... no te llevas nada. Nada. a ver Si tú dejas secar los productos, el tiempo que se recomienda, una vez seco, ya está seco, ya no se mueve. Por mucho que le des. El óleo, de hecho, si tú ahora le echas un bote de aguarrás a un cuadro de óleo del siglo XVIII, Te meten en la cárcel. no te vas a llevar el óleo. Que te meten en la cárcel. Bueno, aparte de eso, pero el óleo, una vez
seco, es que hay una mentalidad de que queremos que el óleo se está fresco para toda la vida. Óleo, lo que sea. Nada, si está seco, está No se seco. queda diluyente, no se queda diluyente. Dios, coño, te vas a llevar todo lo de... Si lo haces como yo, todo el mismo momento, claro que te lo llevas. Porque no estás dejando tiempo de secar. Por eso yo estoy usando diferentes partes, porque si no se me mezclaría todo. Pero si lo dejamos secar convenientemente, no tendríamos que tener ningún problema. O sea, no tengas miedo por eso. Esta es la fase que os dije que sí que se puede usar el secador con el pigmento, pero solo si lo usamos con el odorless thinner, no si usamos fixer, el fijador. Cuidado. Porque con el fixer, una vez seco, ya no se puede mover. Mirad cómo se seca rápido y empieza a clarearse. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Mientras se seca un poquito más, os voy a enseñar ya un truquillo de final, porque si no me mata. Está secuestrado hoy. Recogiendo los pistachos uno a uno para... Os voy a enseñar el truquillo de la grasa y el aceite y estas cosas, que sé que os va a gustar. Ese es bueno. Quien pregunte también puede morir. Es que no sé las preguntas de recoger y las fotos, que estas para hacer no salimos de aquí. Que ya me lo conozco. Tiene ya sus horas de vuelo. Bueno, mientras está secando, así para aprovechar el tiempo. Dos productos fundamentales para que nos quede bien. Un tercero sería chulo, que es el negro, pigmento negro, pero con estos dos, de forma estándar, se puede utilizar y queda bastante bien, que es el Dark Hair, que es el 3007, y además tienen que ser estos colores, aquí no podéis variar porque si no, no va a aparecer la grasilla. El Dark Hair 3007 y el Fresh Engine Oil 1408. 1408 y 3007. Estos dos productos indispensables para hacer el efectillo de la grasa acumulada que se queda medio mate. La pena es que no he traído tampoco ningún ejemplo, lo suelo tener en el catálogo. Pega para ti porque para ellas no. ¿Eh? Digo que pega para ti porque para ellas no. No, pero que suelo tener algunos ejemplos en algunas publicaciones. No sé si he traído aquí alguna revista, algún libro. No, revista, libro, algo. ¿Esta la de Real? El catálogo, a ver si aparece aquí algo. ¿La Real dónde estaba? ¿No le he traído aquí alguna? ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la ha guardado? No, me la he guardado yo. Un segundo, a ver si lo encuentro aquí. Es que las maquetas que tengo tampoco son buenas para traerlas. ¿Se ve en pantalla? Sí, sí. Hay un poco de brillo. Sí, Vale. Dos efectos de grasa. Uno, ¿veis esta zona de alrededor de la cúpula, de la torretilla? Vale, todas esas manchitas de grasa, ahora te lo enseño a ti, Casu, a través del teléfono. Y luego esta parte trasera, que en esta foto no se ve muy bien, desafortunadamente, es que no he traído ninguna publicación ni he podido traer estas maquetas porque son muy frágiles. Pero para hacer esos efectos de grasa, lo primero que se aplica es el pigmento y luego se aplica la grasa, que ahora os lo voy a explicar. ¿Sí? A ver si tengo aquí alguna otra fotillo que sirva para ilustrar. ¿Y el pigmento con el disolvente ya queda fijado? ¿No hay que poner nada para fijarlo más? Mira, me llevan haciendo esa pregunta años y años y años. Y yo pregunto, cuando estás en casa, que tienes el típico aparato de reproductor de música, que tiene una capa polvo, que por más que le pases la bayeta con el pronto, es imposible quitar ese polvo. Y un día pensé, dije, si eso es imposible quitarlo y permanece ahí de por vida, esto tampoco se va a quitar. Y efectivamente no se quita. Perdona, no sé si aquí está. A ver, bien. aquí. No, aquí no Aquí no hay tengo. ninguno. No, aquí creo que no tengo ningún ejemplo. En esta no salgo yo. No se olvide.
No, sí que es algo, pero con otras cosas, con desconchón. ¿Lo ves? Mira, aquí está explicado muy bien. Eso sí. ¿Se ve? Sí, sí, sí. ¿Se ve? Pues ejemplo nubes, los desconchones que hablábamos antes, cómo hacerlo simulando los mapas de Google Maps, y el tema de la distribución y de los tamaños, que os explicaba con rayitas, puntitos. Todo lo que os explicaba antes está aquí muy bien explicado. El tema de la simetría, fijaros aquí cómo es totalmente distinto un lado del otro, ¿lo veis? Claro. Lo que está dividido por la línea, un lado del otro, trampilla limpia, trampilla con No tiene desconchón. nada que ver uno con otro. Totalmente en sitios opuestos. Por eso este es el buen ejemplo para eso, pero de la grasilla... Ah, bueno, aquí hay alguno... En esta trasera, aquí se ve un poquito ese tono marrón. ¿Se ve ahí? Sí. Está mi dedo, encima de mi dedo. Lo que pasa es que son fotos donde no se aprecian muy bien esos efectos. No, pues no os puedo enseñar los ejemplos con más precisión, pero gracias, ¿eh? Pero bueno, os lo explico haciéndolo muy rápidamente, a grosso modo. A grosso modo llevas ya 3 horas. Pues es que son muchas cosas, es que preguntéis mucho. Si te estoy Bueno. con todo, a mí también me va a caer una gorda. Sí, es que no sé ni qué hora es. Son casi las 3. No jodas. 2:30. Bueno, 2:30. Bueno, pues rápido y os lo imagináis. ¿Se ve dónde está el pincel? Sí, sí, ¿En la sí, pantalla? sí. Vale, aplicamos el polvo, el pigmento marroncillo. Siempre este pigmento lo primero. Obviamente mejor en una zona donde está el motor, donde están las zonas chulas. Aplicamos el pigmento. Si tuviéramos el negro también lo podríamos combinar con el negro para hacer efectos de todavía más grasa. Esto se puede poner incluso en las ruedas aquí. Así. Sí, alrededor de los ejes de las ruedas, en las zonas de los motores, alrededor de alguna trampillita, de alguna torreta, todo, debajo de las torretas de los tanques. Poner grasa. Sí. En los motores, por supuesto. Bueno, y una vez aplicado el pigmento, esto muy rápido, esto ya está solucionado con esto. Y ahora, con un pincel fino, cogemos el producto de aceite, que no es un color, no es como los otros productos esmalte. De hecho, es lo más parecido a aceite de verdad, no es aceite, pero es que parece aceite de motor cuando cambiamos el aceite del coche. Lo voy a poner aquí, ahora os lo enseño. Un segundito. Vale, aquí se ve el color que tiene, que parece aceite de verdad de motor. Pero no es, ¿eh? No lo creas, porque se seca. Esto se seca. Entonces, lo primero que vamos a hacer es diluirlo con un poquito de agua ras. No sé si se ve bien. ¿Aquí veis? Sí, vale, pues lo he diluido con agua ras y voy a hacer unas manchas sobre el pigmento, dejando que se expanda por capilaridad. Como está diluido, cuando seque va a quedarse mate y además se va a expandir muy bien. O sea, esta sería la primera fase. Incluso lo empapamos todo el pigmento para que se apelmace bien. Ahora estoy solo con aguarrás, aunque se oscurezca mucho. He aplicado un poquito con el polvo con grasa. Efectivamente. Fijaros que solo estoy aplicando aquí en la mitad, no le estoy dando en los dos lados. Otra vez siguiendo la regla de la asimetría. Con que os quedéis con esas cositas que os he enseñado desde el principio, de verdad que vais a mejorar muchísimo, con esos pequeños truquillos. Aceleramos el secado con el secador. Ese es solo disolvente por ahora, ¿no? Y al principio he empezado con un poquito de producto y luego solo disolvente, para que se apelmace. Lo secamos. Y al secar, teóricamente va a quedar totalmente mate. Luego le daremos una segunda capa con más producto y es donde empezará a quedar ligeramente satinado.
Mirad, donde he puesto un poco de producto queda más oscuro, donde le he dado solo con el diluyente ha quedado con el color del pigmento habitual. Pero ahora vamos a darle otra capita más. ¿Puedo ampliar? ¿Está aquí? Sí, sí, sí. Vale, pues ahora volvemos a dar otra vez el producto haciendo nubecitas, ahora sí que sí, puntitos. Alrededor de los remachitos, por ejemplo. Estoy haciendo muy rápido, muy a lo bestia, pero para que veáis un poco cómo funciona. Que sería otra vez a base de capas. ¿Os acordáis que os dije a base de capas todas las técnicas siempre? Pues una capita, secar, otra capita, volver a secar. Ahora estoy haciendo muchos puntitos para simular las gotitas de grasa. Ahora volveríamos a secar. Y cuantas más capas demos, más negro y más brillante va a quedar. Esas serán solo las últimas y en muy poca cantidad. También podríamos coger un pincelito y salpicar y hacer pequeñas gotitas. Aquí, esta sería ya la tercera capa. Que ya pues empieza a tener un poquito más de brillo. Tiene más brillo porque tiene más polígono. Sí, y menos disolvente. Estoy haciendo muy rápido, un poco mal, pero bueno, se sobreentiende, sobre todo para que podáis haceros una idea de cómo trabajarlo. Poco a poco vamos haciendo capas, capas, capas y vamos creando intensidad. Pero tenéis que mirar muy bien en libros, en documentación real, dónde se acumulaba la grasa y de qué manera. Tomar fotos reales de excavadoras, de camiones de la obra, de cualquier cosa que veáis en la calle para luego aplicarlo en vuestros modelos. Porque yo las ideas las tomo de ahí. Porque en los tanques, sí tengo fotos de tanques reales, operativos, en donde veo dónde está la grasa y lo copio y me queda genial, pero en otros tanques tienes que tirar de la imaginación. Por lo tanto, la técnica es usando estos dos productos, la grasa que os decía, el producto de... para enseñar otra vez, este de aquí, el Fresh Engine Oil, un poquito, que no se ve del todo. Un segundo. Fresh Engine Oil y el Dark Hair. Estos dos, y si además tenéis el negro mate, mejor, todavía podéis hacer más contrastes. Primero una capa de pigmento, humedecerlo y capa a capa vais subiendo de intensidad y reduciendo el espacio donde aplicáis la grasa, que al final solo son unos toquecitos y unas gotitas pequeñas. Y con eso ya habríais conseguido el efecto final. El pigmento aquí ya se secó. En las zonas horizontales podríamos utilizar una esponja para quitar el excedente y dejarlo acumulado en los recovecos, y ahora por más que pases el dedo no te lo vas a llevar porque están los recovecos. También lo podríamos combinar con productos esmalte de efectos de polvo o óleos de efectos de polvo, mezclándolo, y podríamos enriquecerlo más, y eso sería ya otra fase de trabajo completamente distinta. Conclusión de hoy, tema de camuflaje, trabajar a base de capas, podéis usar distintos métodos. Muy importante cómo usáis el pincel a la hora de limpiarlo y de secarlo para difuminarlo, trabajar con los óleos para dar luces y sombras, aplicar filtros y lavados para oscurecer el blanco nuclear, que nunca quede blanco, acordaros. Muy importante la otra lección de hoy, la asimetría, nunca repitáis los mismos efectos. Espero que esto se os clave hasta dentro para el futuro, de que nunca se tiene que parecer un lado a otro, da igual sea un avión, un tanque o, bueno, un coche se les permite, un poquito más. Pero incluso los salpicados, si haces un coche de rally, hay más salpicado en un lado que en el otro, no lo hagas totalmente simétrico, pero a excepción de los vehículos civiles, que sí suele ser más homogéneo, en todo debemos buscar siempre la asimetría, que sea diferente de adelante a atrás, cambios de colores, porque la simetría no tiene por qué ser solo con los dos conchones. También puede ser con el cambio de colores, de tonos, de efectos, más efectos en un lado que en el otro. Si todo eso lo ponéis en práctica y vais trabajando acá a base de capitas transparentes como hemos hecho hoy, os van a salir unas maquetas excepcionales, seguros. ¿Vale? No puedo seguir ya porque ya nos hemos comido todo el tiempo, pero de verdad que muy agradecido de que hayáis venido hasta aquí, sobre todo en mi segunda casa, Molins de Rey.
Y de verdad que muchas gracias por estar aquí y os deseo mucha suerte con vuestras Gracias a maestras. ti. Gracias.